ayer presentó la equipación. Lucía, ¿qué te parece? Una equipación que ya podemos ver sobre el césped y de la que destacan principalmente esos detalles en negro. Sobre todo, como usted decía, tanto el detalle de la franja más completa, dando la vuelta en una temporada en la que se... A sacar Umaru, Cristian, entiendo que mucha expectación sobre todo por los carrileros, ¿no? Que tú los conoces bien, en el momento en el que inicia este choque, tanto de Raiz como de Miralles, dos futbolistas que la temporada pasada ya estuvieron en dinámica de primer equipo, ya entrenaron y fueron en convocatorias tanto en Chies. Recordemos que hoy el Elche cuenta con la presencia de dos futbolistas que han sido fichados este preciso verano, después de convencer y de qué manera, tanto Víctor Sus como de centrales, y también con Gonzalo viniendo a recibir. Ali descolgándose un poco más, Umaru en punta, a ver esta situación en la que llega por la banda a Miralles, Miralles poder poner el centro, el balón finalmente rechazado, evitan el córner. Sí, si lo evitan, pues será que poco a poco va ganando metros ante la presión en este momento adelantada la defensa del Kaiser, que conseguía dejar a Umaru en fuera de juego. Era bueno el envío de Bambo. Y Umaru atrás, a ver el Elche también cómo se comporta sin balón. Es un día para ver eso, para ver cómo se comportan tanto con y como sin balón. También alguna situación de balón parado y a ver esta ocasión de peligro en la que, como digo, ellos quieren llegar por banda, doblando. A un conjunto sudafricano que también está en otro momento de su pretemporada, ¿no? Este es su tercer amistoso aquí en España, también el último. Empataron los dos primeros, esos automatismos de cara a lo importante que se vendrá en poco menos de un mes. Pues sí, así es, Cristian. En un mes volveremos a un lugar en el que hemos sido muy felices y ojalá lo sigamos siendo, como es Riazor. Sí, además fuimos muy felices en Riazor esa primera temporada de Sarabia donde conseguimos ese... En un partido pues, crucial para el devenir de la temporada, y este año pues evidentemente le vamos a pedir más, le vamos a pedir... Muy característico, sobre todo por cuando lo llevó Edu Albaca. Ojo el balón que lo consigue bajar Ali, la cesión de Umaru para Grady, Grady recorta, Grady tiene a Gonzalo atrás, Grady lo ve, levanta la cabeza, le corta el paso en el momento en el que hay otro jugador tenido del Kaiser. Parece que va a tener algún problema y bueno, esto para Lucas Cepeda, juega por la banda derecha, le dobla el Raiz, el recorta hacia dentro, el balón, qué bueno para Grady, qué buen balón de Lucas Cepeda y qué bien la leyó también Grady. El balón es para Ali finalmente, Ali sí que la puede poner ahora al segundo palo, puede descargarla a Raiz, finalmente se hace con ella, el centro que los rechaza el portero, la jugada un tanto rocambolesca, pero... Lo podemos ver en las gradas, que bueno, mientras ataca el Elche. Ojo Ali que le puede pegar, el disparo y el gol. El primer tanto de la era Martín Anselmi llega en este minuto 21, el robo, esa presión, la recuperación, el balón de Ali. Y en el minuto 21 llega el primer tanto del futbolista franjiverde, como hemos comentado, toda la vida con la franja. Se fue cedido al Mirandés y llega... Parar desde fuera del área, ajustado al palo, donde ha sido imposible para el portero atajar el balón. Sí, además... Como una formación en la que no se mueve nadie. De nuevo falta sobre Gonzalo, esta vez no la señala el colegiado y la verdad que Gonzalo pues... o habrá que pensar en cambiarlo. Con el Torrellano. Si es Andújar, jugó un amistoso contra... En un año estaría pasando el Torrellano a jugar en segunda división, la verdad, bastante top. Se reinicia de nuevo el encuentro, la tiene el Kaizer Chiefs, el Elche, vemos que va la presión a tope, el balón que tocó en el colegiado y tiene una calidad tremenda que nuevamente pondrá al servicio de la franja esta temporada tras llegar a un acuerdo con el Cádiz. Y el balón para Ali, el Elche que ataca, puede llegar Herraiz para Cepeda, Cepeda puede tener situación de disparo, abre para Miralles. Miralles puede sacar el centro, llega algo tarde. El Depor, precisamente, los dos primeros viajes ante dos recién ascendidos que han hecho las cosas muy bien y que seguro que lo van a poner también difícil esta temporada. El balón largo, bastante peligroso, sale Matías Dituro. Y ojo lo que va a señalar el colegiado, porque va a ser que el balón peligroso, se atrevía ahí Mati a salir de la portería y finalmente impactó sobre el delantero del conjunto sudafricano. No le aprecia así al colegiado, aunque también, insisto, no sabemos si era fuera de juego, si está en la posición correcta. Y ya se va a servir la falta, que seguramente vaya directa. Está algo lateralizada para que le pegue el conjunto sudafricano. Finalmente no, balón colgado, pero bueno, se adelantó, no estuvo bien ejecutada. Y despejó en primera instancia a Víctor Chus y en segunda, que es juvenil y que este año ya podríamos ver con más minutos incluso en el equipo. Ojo el balón que es muy bueno para Lucas Cepeda. Lucas que está relativamente solo, puede recortar, la puede poner. Lucas con su zurda la pone, buscaba a Grady.
que aparecía en posición de delantero centro. Que pese a su juventud de ser del 2005, está experimentado en ese tipo de situaciones y no es la primera vez que realiza eso. Servir Gonzalo Villar. Vemos el posicionamiento de futbolistas con el portero. Gonzalo que la pone a hacer el segundo. Donde llega Víctor, la cede y el gol. ¡Qué buena! El gol de Umaru. Pues ahí lo tienen, lo celebra José Rodríguez también. Lo celebra el Elche Club de Fútbol. Comentamos también primer partido, primer gol. Oye, muy bien la pizarra que ya funciona desde el primer día. Y avanzando un poco la posesión. El envío largo para Germán Valera. Germán que la baja para Alex. No había fuera de juego. El Elche que la tiene en campo rival. Martín Neto. Martín toca para Padilla, se ofrece Germán, balones para él, parece que tampoco fuera juego, llega Germán, la puede poner Germán al primer palo, buscaba a Alex, la saca la defensa. Que en la pretemporada con un nuevo técnico. Ojo Nordín también con ese primer toque, cómo se la orientaba, la carrera la va a finalizar él, el golpeo, una lástima porque acabar dentro era un auténtico golazo, tenía que golpear después de ese primer control, cómo se la orientó y tratando de mover rápido el balón para buscar sin cesar la portería. Es Germán trata de combinar por dentro con Padilla, vamos a ver también a Padilla, que es otro que no tendrá la gente demasiado ubicado. Y bueno, Cristian, tú que lo has visto más, imagino que vamos a ver lo mismo que con Miray, es un perfil zurdo con mucha llegada, igual que ahora Mati Barsic jugando para Germán el golpeo, la saca bien el portero. Y fijaros dónde estaba Mati Barsic, prácticamente como un interior, como un media punta. Ilicitano, me quedé con muchas ganas de verlos. Desde el principio de la pretemporada las lesiones le arrastraron y no pudo. Ya 2 sesiones al fútbol profesional en segunda división y a ver también la pretemporada que puede completar con el equipo. Ahora es el Kaiser el que quiere correr. Puede llegar aquí la situación de peligro, pero rápidamente recupera Germán. Con ese ya está. Y Padilla que fuerza el saque de banda. Y le está permitiendo llegar a esas situaciones de ataque. Fíjate la presión que buena es, complicando. Aunque ahora logran salir muy bien esa descarga al primer toque. El balón que juré que fuera de juego, pero aún así hay que correr, hay que seguirla. Pues decíamos de Alex Lucía, que más acostumbrado a jugar por fuera, pero que también tiene capacidad para pisar zonas interiores. Pues ahora más. De nuevo Fede buscando en el largo, esta vez a Padilla. El Elche que ahora tiene que esforzarse para recuperar el balón, lo hace rápido. Padilla toca para Alex puede recortar. Y la jugada que, bueno, parecía falta. Sigue el juego, él se la quiere recuperar, el marca Aguado. Se queja de Sánchez, parecía falta y esta sí que la va a seguir. Los duelos, porque al final si no vas con la contundencia adecuada, a veces te pesa más factura. Ahí la sangre fría también de Jon Chetaulla para controlar el balón, para que se la quede el Kaiser y pueda llegar el gol del conjunto sudafricano. No es fuera de juego. Aprovechó el Kaiser ahí el balón en largo. Tampoco hay que darle demasiada importancia, yo creo. El Elche está haciendo un muy buen partido. Ha sido un despiste, pero tampoco puede empañar el buen trabajo. Bueno, o sea, uno de momento insistimos en que se están haciendo las cosas bien.